Bueno, arratzalde ondan hori, lehenik eta behin eskerrak eman, gaur etorri zarete guztioi, benta posa ematen da, beste jende ikustiak, aurrera autokisadari libre, torri zenki bebai, nahi badozu, Eta, ni natorre EHUko berdintasunerako zuzendaritzatik, nire ez bertako teknikarixa, eta, gatoz pixkat, babestera edo, bate itxen dugulako gizarte eta, lan harremanak eta gizarte langintzako fakultateko berdintasun batzordean hilduekin. Orduan, lehenik eta behin eskerrak emon bertako dekanotzari eta baitxa berdintasun batzordiari baitzen da bezen lan guztia gaitxik. Aipatzean eko neban, urte hauetan berdintasunerako zuzendaritzatik, endira nahi bat gauza, eta horretan askotan gizarte langintzakin bereziki harremana ikostu eukidogulako. Alde batetik egongo lirake genero ikuspegia txertatzeko lan guztiak, bai ikerketan, bai dozentzian, bai esparru guztietan, eta horren adibide dira, bihar Donostian ospatuko dan UPVHUko martxoaren 8ko ekitalde instituzionalean banatuko diran sariak. Alde batetik darek gradu amaierako saria dala Franziska Dakulodi, Maria Goiri master amaierako lanetan, danetan genero ikuspegian txertaketa da saritzen dana, eta fakultate honetatik beti lan asko orkesten dira. Orduan, benetan uste dugu bai dagoela alako sentsibilitate berezi bat edo ikusten dago asko lantzen dala hemen bertan. Eta gero bebai, tesi ikerketa feminista edo generokoen tesirik onena dala Portilla saria. Orduan hor bai eukidugu harreman asko zentro honekin. Aldi berian, genero ikuspegiatikan ja atara dugu azken urtietan entitate propio bat emateko LGTB ikuspegiari. Eta horren adibide da bai sexu dibertsitateko formakuntza eta bai txenpar Pineda sariak. Eta horra bebai, hemendik jasotzen dira hautagaiak, orduan benetan baloratzen dugu eitzen dan lana, bai irakasleen partetik, bai ikasleen partetik, eta bereziki berdintasun batzordean partetik. Eta pixkat amaitzeko, ez da nahi asko luzatu, gure lan hildo garrantzitsuenetako bat dira genero indarkeriak edo indarkeria matxistak. Azken 5 urtetan lan asko egin da, unibertsitate barruan, ondiok asko geratzen daitzeko, baina hori da lan hildo printzipaletako bat, eta daukagu online ikastaro bat bebai, sentsibilizaziorako edo behintzat, oinarri batzuk hartzeko oso aproposa dana, eta horren dozente dira bebai, zentro honetako bi irakasle, eta bukatzeko, ez da nahi asko luzatu, bai nahiko neban abisu bat eman, ze urtero gertatzen da berdina, martxoak 8, azaro 25, data hauen bueltan, indarkerian jakinarazpenak gorakada bat egoten da, urtero. Eta ez da efekto llamada bat edo ezer da, azkenian indarkeria goera bat bizitzen dauanak, babes bat sentidu leike, ikusten dau mogimentu sozial bat dauala, eta beti salaketa edo notifikazio gehiago jasotzen dauz. Orduan, jakin, unibertsitatea medioa darela, gure ganaz basatozte berdintasun batzordeak hor darela, dekanotzak hor darela, eta inok ez daukala zetan bizi, alako indarkeriarik, ez unibertsitate barruan, ez unibertsitate kanpo. Eta, gure partetikan, hori, besterik ez, eskerrik asko gaur hemen egotiaren, eta nire hitza pasatuko dotxaia berdintasun batzordeko kideari. Eskerrik asko. Buenas tardes. No sé si me oye. Sí. Yo soy Alaya, soy miembro de la Comisión de Igualdad y soy estudiante de segundo de Trabajo Social. Estoy un poco nerviosa, ¿vale? Entonces igual hablo un poco entrecortado. Entonces voy a contar un poco en qué consiste la Comisión de Igualdad. Está formada por profesorado, alumnado y personal de administración, por lo que lo conforman las 3 figuras que forman parte de la universidad. Y decir también que es una comisión de facultad, por lo que no solo forma parte de trabajo social, sino que también entra en relaciones laborales. Esto hace que a la hora de reunirnos sea un poco complejo y muchas veces la conexión wifi no vaya, no se vea a la persona, no se oiga. Entonces, para reunirnos es un poquito complicado. También hablaros un poco de mi experiencia, llevo 1 año y medio, algo menos, porque entré a mediados de primero, pero me ha parecido una experiencia bastante enriquecedora, sobre todo en el sentido de la toma de decisiones, ya que yo iba más con la perspectiva de que se iba a hacer más lo que
las profesoras pensasen y que no se nos iba a tomar tanto en cuenta, pero tanto la alumna que está, que es otra chica de cuarto, como yo, creemos que se nos ha tomado bastante en cuenta y eso nos ha hecho sentirnos pues que nuestra opinión valía la pena. Entonces os animo a formar parte de la comisión. Gracias. Bueno, arratsaldon guztiei, lehenik eta behin eskerrik asko enara gaur gurekin hemen egoteagatik eta mila esker Alaia hitz egitera animatzeagatik. Benetan pozgarria da ikasle bat hemen gurekin mahaian ikustea, beraz, eta eskertzekoa. Ze badakigu ez dela, urduritasuna sortzen dela, baina oso ondo egin duzu. Gure fakultatearen partetik bai nahiko nuke lehenik eta behin ongi etorria ematea irakasle, ikasle eta liburuaren egileei, hemen presentzialki zaudetenei eta baita online jarraitzen ari direnei. Oso labur, gustatuko litzaidak adieraztea gure fakultaterako benetan azpimarragarria dela gizarte langintzatik gizarte langintzaren begiradatik egindako feminismoari buruzko edo feminismoaren inguruko lan hau, non irakasleekin batera zenbait profesionalek hartu duten parte. Zergatik, azken finean, feminismoaren begirada bere biziko garrantzi izan duelako beti gure graduan, belaunaldiz belaunaldi gai kutxuna izan delako irakasle askorentzat, gaur egun horrela jarraitzen du eta baita ere graduan zeharkakotasunez zein irakasgai konkretuekin begirada hori indartu egin delako, ezta? Ekitaldi hau gure berdintasun batzordearen ekimen batzuen barnean edo gitarauaren barnean sartuko litzateke, non, Alaiak esan duen bezala, bere funtzioa baditu, lanak egiten ditu eta gauzak aurrera eramaten ditu oso interesgarriak eta baita ere berak esan dauenarekin batera, azpimarratu nahiko nuke gauzak egiten direla, ez bakarri batzorde honetan, beste batzuetan ere, baina ikasleen abotza guretzat oso interesgarria dela eta orduan gustatuko litzaidake animatzea parte hartzera, ezta? Bide batez eskertu nahi nieke liburuaren editoreei, Estibalitzein Irantzuri, baita ere egile guztiei, eta aprobetxatuko dut gaurko ekitaldi hau ere, beti laguntzeko prest dauden kampuseko teknikariei, kasu honetan hemen Txusma Santaolaia daukagu, eskertu beti horregotea eta gure ekitaldien transmisioan laguntzea eta online honen transmisio hau posible egitea, ez? Muy brevemente, pues me gustaría dar la bienvenida a todas las personas aquí presentes y a las que estáis también online. Es muy significativo este libro que se hace sobre temas de feminismo desde una mirada desde el trabajo social. Para nosotros es muy importante porque ha sido un tema muy querido, tanto transversal como dentro de las asignaturas por parte de muchas generaciones de profesorado desde que éramos escuela. Subrayar la labor de la Comisión de Igualdad, a la que quiero animar al alumnado a que forme parte. Agradecer a Estíbaliz y Irantzu como editoras del libro y, por supuesto, a todas las personas que han participado en él. Y lo digo también en castellano, agradecer de nuevo la labor de, en este caso, Txusma Santaolaia, que está aquí como técnico, ayudándonos con la retransmisión, porque siempre está ahí y muchas veces no le agradecemos lo suficiente y pues esta vez sí, como otras tantas deberíamos haber hecho, Txusma. Mila esker eta, hasiera emango diogu hurrengo parteari, eskerrik asko. Kaixo, arratsaldeon. Ni Estibaliz de Miguel naiz eta Irantzu Mendia eta nire izenean hitz egingo dut liburuaren koordinatzaile edo editore bezala. Eta, azpimarratu nahi dut baita ere, gero, beste kapituluen egileak hitz egingo dutela, eta tarte bat izango dugula solasaldirako. Eta, guretzat oso importantea izan da tartea ustea eztabaida pizteko eta gure artean elkartrukatzeko, ez?
hau ez dadila izan bakarrik guk ze daukaguna konpartitzeko, baizik eta zuek ze daukazuen hausnarketarako edo hartua emana izan dadila. Bueno, pues yo lo primero que me viene cuando pensaba en este acto, que sería de celebración y de puesta ya de largo y de sacar al público el libro, es que, bueno, pues que por fin lo tenemos, ¿no? Ez dakizue zelako poza eta sorpresa den lanaren fruitua aurrean ikustea, ez, materializatuta, benetan ikutu daiteken zerbait, nola ez egin paralelismoa amatasunarekin, ni ez naiz berez ama biologikoa, baina bueno, beste egitasmoen ama bai, eta oso pozgarria izaten da, ez? Sormenaren dimentsioa konpartitzen da eta benetan bizitzen da. Han pasado varios años, este libro también este proyecto está atravesado por la pandemia y por numerosas vicisitudes. Benetan kemena beharra dago egitasmo batzuk aurrera eramateko. Muchas de las vicisitudes que se han pasado han tenido clara impronta de género, como los cuidados, las maternidades o la atención a personas mayores, problemas de salud que han tenido algunas personas, derivado a menudo de las sobrecargas o por la imposible compaginación con las tareas del mercado laboral. Se habla de lo de corresponsabilidad o, no, ¿cómo es lo otro? Lo de esto de la conciliación, pero yo no quiero hablar de conciliación porque no existe. De hecho, no me viene ni a la cabeza. Entonces, bueno, pues de esa imposible compaginación del mercado laboral con el ámbito de las responsabilidades de cuidados para muchas de las autoras. De hecho, algunas de ellas han quedado fuera por estas razones o por cuestiones de tipo similar, y también por el reto, y esto yo creo que es algo que define mucho el ser y el hacer del trabajo social, por el reto que supone para muchas profesionales que están en el día a día encontrar el tiempo y las energías para escribir, para sistematizar. Y tampoco faltan las inseguridades, ¿no? Por una parte, las que estamos en el pensar y en el escribir en la academia, porque muchas veces pensamos que no estamos en la práctica suficiente, que no tenemos suficiente autoridad como para hablar de trabajo social, y las que están en la práctica porque no tienen tiempo, energías o suficiente autovaloración de lo que hacen como para sistematizar sus saberes, atrapadas en ambos casos por esta visión binarista de la realidad, ¿no? Quizás demasiado individualista, pensando que tenemos que aportar todo cada una y nos damos cuenta que nuestro quehacer y nuestra aportación forma parte de una ecología de saberes y de prácticas que entre todas pues van sumando, ¿no? Haciendo unas grandes transformaciones. Bueno, estos son yo soy de la academia, entonces, bueno, pues mis burutazioak, mis elucubraciones. Pero sí querría dejar constancia, por ejemplo, que, y empiezo a hablar por lo que nos ha faltado quizás, pero que en el libro no ha habido presencia de servicios sociales de base, y lo hemos intentado, nos parecía que servicios sociales de base tenían que estar, pero no ha sido posible, y precisamente por todas estas vicisitudes y embrollos que hemos tenido, ¿no? La idea o la osadía de embarcarnos, Irantzu Mendia y yo, en este enredo, que como decimos en el libro se puede entender enredo como complicación o maraña, como confusión de ideas, pero también como travesura e inquietud, ¿sí? También remite, y en la portada se ve esta madeja, ¿no? Esta cuestión de la complicación, de la maraña, del enredo, de la embolada, de numerosos nudos que ha habido que ir deshaciendo.
Y bueno, y también aprovecho que Irantxu Mendia no está para que se disculpa porque las obligaciones académicas le estaban llamando. Yo quiero destacar lo importante que ha sido para mí embarcarme en esta tarea de la mano de alguien más, no hacerlo sola, y o sea, que no fuera un reto en solitario coordinar este libro, pero también por ser de la mano de quien ha sido, de Irantxu Mendia, una profesional generosa que ha hecho todo muy fácil, ha tirado cuando yo tenía la tentación de rendirme, ha habido muchas veces que hemos tenido la tentación de rendirnos, y ha estado dispuesta a tomarnos con ligereza y humor todas las dificultades, todos los corapillos y los enredos, ¿sí? Y luego, bueno, pues ese impulso para complicarnos un poco la vida y para implicar a otras a compartir inquietudes y quizás alguna travisura. La frase más repetida era: ya era hora de que fuera una jornada que explícitamente dijera trabajo social feminista, ¿no? Yo lo atribuyo a décadas de activismo y reflexiones feministas que han permeado a toda la sociedad y que han generado un cierto sentido común compartido, ¿no? El vínculo entre trabajo social y el feminismo y la perspectiva de género en la profesión aparecía ya como lógica y evidente, ¿no? Pero que eso es algo que hace unas décadas no era tanto. Esto es lo que podemos empezar a contar las señoras que ya acumulamos unas cuantas décadas, y que es lo que podemos dejaros a la gente que no tenéis tantas décadas a vuestras espaldas, ¿no? Lo que sí que encontrábamos es que no había sido tan articulado, tan sistematizado esas cuestiones, esas articulaciones entre el trabajo social y el feminismo, salvo por el trabajo de algunas autoras como Ainhoa Berasaluze, profesora e investigadora de esta casa, y Ana Alcázar Campos, de la Universidad de Granada, a la que también quiero mandar un abrazo desde aquí. Otras autoras han hecho algunas aportaciones a artículos científicos sobre diferentes cuestiones que tienen que ver con esto, pero no habíamos encontrado compendios, ¿sí?, en el contexto del Estado español. Hay un trabajo muy citado de Dominiele y MacLeod, publicado en Editorial Cátedra, que se llama Trabajo Social Feminista, pero es del contexto anglosajón. También saludamos a la reciente publicación de Perspectivas feministas en la intervención socioeducativa, coordinado por Itziar Gandarias Goicoechea y otras compañeras de la Universidad de Deusto, que es una aportación similar. Lo que pasa es que este libro tiene una particularidad, que es que recoge reflexiones diversas alrededor del enredo entre feminismo y trabajo social, no la intervención social en general, sino específicamente trabajo social, y ahí que quisimos marcar, diríamos, un contorno claro. En el contexto vasco y en el contexto del Estado español, en castellano. Orduan, bueno, euskaraz ere hor dago oraindik erronka, eta, bueno, etorkizuneko gizarte langintzako profesional euskaldunok ere, bueno, zuek zeregina daukazu, ¿ez? Sí que quiero enfatizar que este es un libro muy enraizado en esta Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social. No está físicamente, pero bueno, nos entendemos, estamos todas compartiendo el mismo imaginario, ¿no? Hay que decir que, bueno, la sección de Álava del Departamento de Sociología y Trabajo Social, o sea, hay un enraizamiento por muchas dimensiones. Una de ellas, y perdonad que tengamos que hablar de dineros, pero sin el dinero el apoyo económico no hubiese sido posible, y la sección de Álava del Departamento de Sociología y Trabajo Social ha sido quien ha hecho el apoyo económico que ha hecho posible llevar adelante la publicación. Como veréis en los nombres de las que estamos aquí, de las autoras, la inmensa mayoría son profesoras de esta sección, la propia Irantxu Mendia, Edurne Aranguren, Raquel Ollón, Eva Martínez Hernández e Isona Fernández de la Bastida. Profesionales se han pasado por la docencia en el grado de Trabajo Social, como es Marta Simón. Tenemos a exalumnas de grado como Alba Merchán, tenemos a Ainhoa también por ahí, que no está en la mesa, pero también, o sea, todo queda en casa, todo queda en casa. Y ciertamente también, cuando pensábamos el libro, pensábamos que fuera una herramienta que pudiese servir para la docencia, ¿sí? Esto nos parecía una cosa muy importante. Entonces, bueno,
Pensaba hacer mención a los diferentes capítulos, solamente voy a mencionar los títulos porque ya las autoras tendrán su ocasión de hablar de su parte del libro. Sí. Solamente, bueno, pues voy a mencionar que después de la introducción que hacemos Irantzu y yo, Edurne Aranguren y Raquel Ollón hablan de la relación entre el feminismo y el trabajo social desde sus orígenes, una mirada histórica. Eva Martínez Hernández sobre el movimiento feminista vasco frente a la violencia machista, aprendizajes desde la movilización y la prestación de recursos. En el capítulo 4, Isone Fernández de la Bastida habla sobre los aportes de la antropología feminista al trabajo social, cuestiones tan clave como la reflexividad, la agencia y como claves para la transformación social. En el capítulo 5, Alba Merchán hace una mirada feminista en el abordaje de la exclusión social residencial. En el capítulo 6, Ainhoa Inchausti, Saray Vega y Miriam Sarrapio de CEAR hacen un análisis experiencial del sistema de acogida español para personas solicitantes de protección internacional bajo el enfoque feminista basado en derechos humanos. Y, por última, pero no por ello menos importante, Alba Simón, Marta. Esto también se ha subido muchas veces aquí y no les siguen faltando los nervios, sobre el trabajo social forense desde una perspectiva de género. Entonces, bueno, simplemente para acabar, yo venía pensando en estas cosas, ¿verdad? Y casualmente, o no, pues me dedico también a otras labores. Una se va haciendo señora y cada vez más reconciliándose con las mujeres que le antecedieron y con los saberes y haceres de muchas mujeres que no han pasado por esta santa institución de la universidad, ¿sí? Y casualmente, pues acabo de aprender recientemente, que nunca es tarde para aprender nuevas cosas, a hacer ganchillos, ¿sí? Va a ser una bufanda, es un proyecto. Es bonito porque es otro trabajo de creación, ¿sí? Entonces, venía pensando que, bueno, pues normalmente gauza bat korapilatsua dela esaten dugunean, negatiboa dela esaten dugu, ¿es? Cuando hay un embrollo o un enredo, pues hablamos como que fuera algo negativo. Pero resulta, bueno, aquí me va a tocar desenredar esta parte, no sé si la habéis hecho un gurruño, ese es el reto, un trabajo de paciencia, pero esta parte está compuesta por nudos, por lazos. Korapiloz josita dago, ¿es? Bueno, pues que sepáis también que a partir de ahora, mientras me hablen mis compañeras, si no levanto mucho la cabeza, es que seguiré haciendo y con un poco de suerte igual me veis avanzar la bufanda. Y de esta manera, bueno, pues traigo esta metáfora física, casualmente también es morada, y también traigo pues las sabidurías de las mujeres subalternizadas, de nuestras madres, de nuestras abuelas, nuestras tías, y también en el libro hay mucho de eso, ¿no? De la reivindicación de los saberes subalternos. Besterik gabe, hurrengoa. Bale, arratsaldeon guztioi. Eta, bueno, mila esker arratsalde hau gurekin konpartitzagatik eta batez ere aste honetan, ez? Bereziki martxoaren 8ko ospakizun guztiaren testuinguruan, ez? Y bueno, pues el artículo que hemos escrito, Edurne Aranguren y yo, precisamente tiene por título Relación entre el feminismo y el trabajo social desde sus orígenes. Porque el objetivo de este libro, como ha presentado Estíbaliz, era precisamente abordar las articulaciones entre feminismo y trabajo social. Entonces, muchas veces parece, ¿no?, que al trabajo social le falta perspectiva de género y perspectiva feminista. Y es verdad, se puede decir que hay motivos para hacer esta crítica.
pero ciertamente también a veces también hay un vacío o un desconocimiento de dónde venimos en el trabajo social. Tenemos bastante claro los orígenes del trabajo social en todo un movimiento social de filantropía muy relacionado con la caridad, pero lo cierto es que en aquel contexto, ya cuando estamos hablando pues, del siglo XIX, realmente tenemos a la bandera de los fundamentos del trabajo social a una serie de mujeres que todas formaron parte del movimiento sufragista de la época. Es decir, que estuvieron luchando por los derechos de las mujeres, no solamente el derecho al voto, sino también el derecho al divorcio, a la custodia por los hijos e hijas, a la educación, a igual salario que los hombres, etcétera. Y nosotras lo que hemos intentado hacer aquí es precisamente ver estas articulaciones. Es decir, de la mano de, y me encantaría, a veces estaba pensando antes, qué bonito sería, ¿no?, que mujeres como en Estados Unidos Josephine Shaw o Mary Richmond o Jane Addams, ¿no?, y luego también Alice Salomon en Alemania o Concepción Arenal aquí en España, ¿no?, que estas mujeres pudieran compartir este espacio con nosotras, ¿no?, porque realmente todas ellas tuvieron un vínculo estrecho con el feminismo y con la lucha por los derechos de las mujeres. Y no solamente eso, sino que precisamente en ese contexto histórico tuvieron también un papel muy importante todas ellas, bien en los movimientos de independencia de las colonias, bien contra el racismo y la esclavitud, también desde una posición radicalmente pacifista, y ellas son las que sentaron precisamente las primeras escuelas de trabajo social, las que teorizaron, en primer lugar, cómo intervenir con las personas, entonces se decía con los pobres, pero en situación de vulnerabilidad, y generando precisamente distintos modelos que hicieron que naciera el trabajo social como profesión, como una profesión de la práctica. Y una profesión que tiene sus fundamentos, como ya señalaba también Mary Richmond, ¿no? No solamente, nosotras no podemos venir solamente de la sociología, porque la sociología no nos sirve para explicar absolutamente todas las causas, ¿no?, que generan las desigualdades sociales. En la base, digamos, en la base estas mujeres, algunas fueron a la universidad, bueno, las más avanzadas, las otras no, pero bueno, fueron mujeres con recursos que pudieron permitirse, digamos, el lujo de participar activamente por los derechos, de estar en espacios de reflexión, de tomar un papel activo como mujeres en su época y también de fundar distintas fundaciones. Como he dicho antes, muchas relacionadas con la caridad, pero de una caridad entendida también con un papel protagonista que tenían que tener las personas en esos procesos, ¿no? Y también siempre señalando cuáles eran las causas de los problemas. Entonces, sociología, economía y derecho, ¿no?, están en las bases del trabajo social. Mujeres realmente con una visión feminista están en la base también de los fundamentos del trabajo social, y las que he citado son las que vais a poder, digamos, volver a leer, ¿no? Y creo que sería muy interesante pues para nuestra propia formación repensarnos todo lo que ellas aportaron, ¿no?, a la teorización, a la construcción de una nueva disciplina y a las metodologías también, porque ya eran unas metodologías para su época radicalmente diferentes, unas metodologías que buscaban precisamente el empoderamiento de la ciudadanía y la despatologización de muchas de las personas que hasta entonces venían siendo asistidas por las instituciones benéficas y de caridad que existían en la época. Entonces, nosotras lo que hemos visto es que entre el trabajo social y el feminismo, desde luego, hay unas raíces comunes. Sin embargo, que luego, digamos, cuando ya una cosa son los fundamentos y otra cosa es luego ya cuando se genera todo el sistema de bienestar social y toda la construcción de los servicios sociales, ¿no?, cómo realmente ahí empieza a haber como, bueno, un desconocimiento mutuo, ¿no? Y lo que queríamos realmente es aportar, Durren planteaba un poco también una imagen de que ciertamente hay una
una interacción que es, digamos, osmótica, porque hay interrelaciones desde los orígenes hasta la actualidad, pero no simbiótica, es decir, en el sentido de que colaboremos más, ¿no? Y colaboramos conjuntamente en todo lo que es el análisis de las problemáticas sociales, que evidentemente el feminismo se ha centrado sobre todo en la situación de las mujeres, y el trabajo social no se puede centrar solamente en la situación de las mujeres, pero evidentemente en todas las problemáticas sociales hay que analizarlas desde una perspectiva de género porque afectan diferente, ¿no? Y bueno, y otra cuestión que quería también señalar respecto a lo común, aparte de esos orígenes que tenemos en feminismo y trabajo social respecto a un compromiso férreo con la justicia social, ¿no? Y también con la promoción de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y de nuestro papel en la sociedad, que, digamos, ambos cuerpos han sido promovidos y gestados por mujeres, ¿no? Somos las protagonistas, digamos, de esta disciplina, de esta profesión y de este movimiento social, que además también, en cuanto a los objetos, digamos, de trabajo, también hay una coincidencia, porque es la vulneración de los derechos humanos, y respecto también al énfasis que ponemos en la identificación de las causas, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero extender más, luego seguramente en el debate pues saldrán algunas otras cuestiones que podremos discutir. Eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon, normalean hitzaldi guztiak hasten dira eskerrak ematen, baina ni oso denbora gutxi dakat. Eman digute, baina, bueno, orokorrean ematen ditut. Esan ziguten 4 minututan hitz egin behar genula, batzuk ezagutzen nauzuen y ez naiz kapaza. Y esto lo voy a traducir. Nos dijeron que teníamos que hablar 4 minutos solo y pues quienes me conocéis sabéis que esto no, o sea, tengo una incapacidad natural para hacerlo, para hablar breve. Para hablar deprisa, sí. Horregatik idatzi dut esan behar nula, saiatuko naiz gidoia jarraitzen, eta ez dakit 4 minututan edo azkeneko momentuan Rakelek esan dit 3 ziren y me he puesto así como nerviosa. Bueno, saiatuko naiz. Kapituloan saiatzen naiz isladatzen mugimenduaren garrantzia eta ekarpenak. Hala esan da, gaia nahiko potoloa da, hori egiteko segurazki enziklopedia bat beharko genuke, eta horregatik gai batean zentratzen naiz indarkeria matxistak eta indarkeria matxista testu inguru batean Euskal Herrian. Indarkeria matxistaren aurrean Euskal Herriko mugimenduaren papera aztertzen dut modu orokorrean, baina modu zehatzagoan baliabidekin eta eskuartzarekin duen eta izan duen harremana azpimarratzen dut. Hau esan da, eta titula ikusita, ematen du kapituluak ez dakala agian harremana zuzena gizarte langintzarekin. Baina nolabait aldarrikatzen dut mugimendu feministaren ekarpena gaur egungo baliabidetan. Talde feministak izan ziren emakumei laguntzeko lehen espazioak asmatu zituztenak, arreta telefonoak, babesetzeak eta alakoak. Eta akonpainamendua prozesuak ensaiatuk eta imaginatu zituztenak ere. Eta horregatik ekarpenak eta ikaspenak aipatzen ditut tituluan. Azkenin nolabait defendatzen dudana da, gaur egungo baliabideak eta arreta ereduak ezin direla ulertu mugimendu feministari gabe. Decía que el capítulo lo que pretendía era visibilizar el papel del movimiento feminista en la entrada de los temas de igualdad en la agenda pública y, por consiguiente, en el diseño y la puesta en práctica de políticas de igualdad y programas concretos, ¿no? Es cierto, como nos están diciendo, que las instituciones han avanzado mucho en temas de igualdad, aunque no siempre cumplen las expectativas feministas. También es cierto que, sobre todo, algunas tienen programas pioneros, pero lo que sobre todo es cierto es que nada de esto hubiera sido posible sin el movimiento feminista, ¿no? Creo que de alguna manera todo esto ha influido en las formas y los contextos de actuación del trabajo social y que por eso es importante que reflexionemos sobre ello. Y eso es lo que intento cortar en el capítulo. Nos dijeron además que dijéramos algo así como para que luego salierais de aquí con ganas de leer, ¿no? Y entonces por eso no decimos demasiado. Lo hago a través de un tema concreto, que es la violencia machista, y en un contexto espacial que es Euskal Herria. Pongo sobre la mesa la importancia del movimiento a la hora de visibilizar la violencia, de ponerle nombre, de demostrar que existe y en qué magnitud, de contextualizarla en una sociedad desigual y en una sociedad patriarcal, pero también su capacidad de protesta y movilización que han permitido la mejora de la vida de muchas mujeres.
Pero sobre todo me detengo en intentar explicar cómo el movimiento feminista, a través de sus reivindicaciones y de sus acciones, han contribuido a la mejora de los recursos y los procesos de atención. Decía antes, las primeras casas de acogida, los primeros teléfonos de atención, los primeros asesoramientos surgieron en el contexto del movimiento feminista. Las primeras que hablaron de atención integral, de acompañamiento, de empoderamiento, de autodefensa fueron las feministas. Y lo hicieron de forma voluntaria, autogestionada, con poca financiación. Y lo hicieron con frecuencia sin formación, aprendiendo sobre la marcha, desde la intuición y la fuerza que da pues, imaginar nuevas formas de cambiar las cosas, de cambiar el mundo, ¿no? En este sentido, intento poner en valor las experiencias pioneras de atención a mujeres que sufrían violencia que se han llevado a cabo desde el movimiento en momentos de desierto institucional, cuando no había nada o cuando había muy poco, y cuando las organizaciones feministas eran el único referente para muchas mujeres. Y sostengo, de alguna manera, que todos los recursos y los procesos de atención de los que disfrutamos ahora son herederos directa o indirectamente de estas experiencias feministas. Y en el título hablo de aprendizajes desde la movilización y de la prestación de recursos. Hablo de aprendizajes porque quiero poner en valor todo lo que hemos aprendido en el feminismo y del feminismo. Decían Raquel y Edurne, creo que al final de su capítulo, que el trabajo social y el feminismo están abocados a encontrarse. Y así lo creo, por muchas razones, pero por esta también. Mila esker. Bueno, arratsaldeon. Dakizuen bezala gradua, gizarte langintzako gradu zentzu batean interdisciplinarra da, eremu edo ezagutza esparru ezberdinetako ekarpenak ikasten dituzue ikasleak zaretenok orain behintzat maila ezberdinetan, gero profesionalki ere bai, edo lan mundura ateratzen zaretenean konturatuko zaret ere lanbideen arteko loturak ere estuak direla, eta horregatik bada modu bat justifikatzeko antropologiaren ikuspegitik ere idatzita dagoen kapitulo edo atal hau, liburu atal hau, ezta? Atalean saiatu naiz gizarte langintzaren inguruko eztabaida feministetan, konkretuki antropologia feministak egin ditzazken ekarpen teoriko metodologiko batzuk ematen, bai? Besterik gabe eztabaida hori hornitzeko, ezta? Abiatzen naiz, Teresa Kleba eta Katarina Nastimientoren planteamendutik, zeintzuk esaten duten gizarte lana neurri handi batean, emakumeak hartatzen dituzten emakumeen lanbidea dela. Eta honek ez du esan nahi, noski, gizarte langintza definizioz feminista denik, eta orain Rakele gaizki begiratuko nau, baina honekin esan nahi dut, zerbait behar dela, benetan praktika feminista egiteko, eta da nire ustez, ze helburuei erreparatzen diogu. Hau da, baldin bakarrik erreparatzen badiogu bizi baldintzak hobetzeari, feminismoak aipatzen duen bezala behar praktikoei atenditzen badiegu, hor maila hortan geratu gaitezke eta hor praktika feminista bat garatu noski, baina nire ustez, benetan gizarte langintza eta edozein eskuartzea feminista egiten duena da, horrekin batera, eraldaketa soziala bilatuko duen praktika bat aurrera eramatea. Eta honi feminismoatik generoaren interes estrategikoei erreparatzea deitzen zaio. Orduan, behar praktikoak atenditu bai, eta horrekin batera, beti buruan, generoaren interes estrategikoak ere bai zeintzuk diren, eta horiek zeintzutan irauli ditzazkegun gure praktika hortan. Antropologia feministak, emango dizkigu, adibidez, testu inguru kultural ezberdinetan, emakumeek jasaten duten zapalkuntzari buruzko ezagutza, baita generoen arteko botere harremanak nola ematen diren maila ezberdinetan, eta baita ere generoari barrura edo barrura begira, gizarte ezberdintasun ezberdinengatik gurutzatuta dauden emakumekiko harremanak nola sustatzen diren, ez? Intersekzionalitatearen ideia hori Krensak karritakoa. Eta, honetaz hausnartzeko bakarrik bi gakotan, bi gakoei erreparatzen diet, agian, erraminta interesgarriak izan daitezkelakoan bata da erreflexibitatearen ideia eta bestea da
bestearen agentzia errekonozitzearen ideia. Lehenik eta behin erreflexibitatearen kontzeptuari heltzen diot, eta honekin esan nahi duana da, edo bai antropologoak eta bai gizarte langileak gonbidatzen gaitu kontzeptu honek nolabait geure botere harreman hoiek edo hoiei buruz hausnartzera. Hau da, gu ere profesional bezala sare konplexu baten barruan murgilduta gaude eta hortik egiten dugu bestearekin topo edo harremana. Horrela sartzen dugu, ezta? Geu ere gurutzatuta gaudelako gizarte egituragatik. Beraz, Helen Callaway gonbidatzen gaitu, ezagutza generizatzera. Eta nik esaten dut, ezagutza eta praktika generizatzera. Hau da, guazen praktika hori gure genero identitateari buruz hausnartzen egitera. Nire nortasunaren kontuak, nire genero nortasun kontu horiek eragina izango bait dute bestearekin harremantzeko orduan. Erreflexibitate askoz kontzeptu sakonagoa da, baina hor dago, ez da, jasota. Eta erreflexibitaterik gabe ere ezinezkoa da bestearen agentzia errekonozitzea, eta hori esan nahi du nolabait beste horren daukan boterea aitortzea eta bere egoera, naiz eta egoera latza izan, bere egoera horretan hobekuntzak lortzeko berezko gaitasunek ere badituela onartzea. Eta, hori da, pixka bat hausnarketa horretatik atera daitekeena. Amaitzeko, beraz, antropologia feministaren ekarpenak interpelatu eta gonbidatzen gaitu gauza ezberdinetara. Laburbilduz bat, alde batetik gure praktika profesionalean egiturazko logika eta makromaila horrek ere biztatik ez galtzen inoiz, ez? Bestaldetik, testuinguru horretan dugun jarrerari buruz ere, behin da berrez geure buruari galdetzera, edo galdetzera gonbidatzen gaitu. Eta azkenik ere bai, subjektu gisa, zein tokia daukagun edo okupatzen dugun bestearekin harremanetan jartzen garenean, bestea ere emakumea izanik, naiz eta seguruenik beste ezberdintasun sozial ezberdinengatik gurutzatua egongo den. Zein puntutan ezarri dezakegun bide edo harreman dialogiko bat hori horrela jakinda dala, ezta? Hori da. Arratsaldeon eta eskerrik asko etortzeagatik. Nire kapituloa bizitegi bazterketaren analisian zentratuko da, eta kapitulo erderaz idatzi dudanez, erderaz egitea erabaki dut, ez? Azalpena. Gero ez daukat arazorik eztabaida eta galderak euskaraz egiteko. Como decía, el capítulo en el que he participado se centra en la exclusión residencial. Históricamente, cuando hablamos de sinhogarismo o de exclusión residencial, creo que lo entendemos como un fenómeno meramente masculino, ¿sí? En el que se han tomado como referencia las experiencias y situaciones de los hombres sin tener en cuenta, ¿no? a las propias mujeres, ¿no? Entonces, creo que la clave o el punto de partida surge de revisar, redefinir o contextualizar la propia definición de la exclusión residencial o social. ¿Por qué? Porque ha sido una definición que ha dejado ocultas e invisibilizadas a todas las mujeres, ya que era una definición que ni siquiera las nombraba. De ahí la necesidad no solo de un análisis de género, sino de una perspectiva de género feminista. Es decir, la perspectiva de género es una necesidad, una herramienta analítica para analizar el impacto diferencial que una situación puede tener en hombres y mujeres y las relaciones de poder que se dan entre ambos, pero luego hay que incorporar también, yo creo, el concepto ideológico, político, ¿no? Transformador, que de alguna manera le da el añadir no solo perspectiva de género, sino perspectiva de género feminista. Es ahí cuando FEANZA, es la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con personas sin hogar, establecen una nueva tipología. La denominan tipología ethos. Está dividida en 4 categorías conceptuales que a su vez se subdividen en 13 categorías operativas. Esto parece algo muy teórico, pero es muy fácil de visibilizar y de aterrizar en la práctica. Normalmente cuando pensamos en una persona sin hogar, creo que nos viene a la cabeza un hombre
de mediana edad, con aspecto descuidado, deteriorado, probablemente con un cartón de vino, rodeado de mantas, de un perro, pidiendo dinero en el espacio público. Entonces, yo creo que históricamente la definición de exclusión residencial ha hecho referencia al espacio público. Y sabemos que históricamente las mujeres no estaban en el espacio público, era un espacio hostil para ellas, sino en el espacio privado. Entonces, yo creo que la categoría etos, con esas 4 categorías conceptuales, abre la mirada, incorpora una mirada feminista para entender dónde están las mujeres, por qué no llegan a los recursos de exclusión, ¿no?, dirigidos a personas en riesgo en situación de exclusión. Habla de las 4 categorías, son sin hogar, sin vivienda, las que tradicionalmente, históricamente, han sido espacios donde hemos podido encontrar a esas personas sin hogar, mayoritariamente hombres, pero añade vivienda insegura y vivienda inadecuada. Es decir, que estar dentro de una vivienda, dentro del espacio privado, también es una forma de exclusión residencial. Y es ahí donde están las mujeres, pero ahí no se veían. La definición no las nombraba y dentro del espacio privado es mucho más difícil acceder a la realidad de las mujeres que se encuentran en esa situación y conocer también las diferentes estrategias que adoptan pues para desenvolverse en situaciones de riesgo o exclusión residencial. De hecho, la mayoría de hombres se encuentran en situaciones de sin hogar o sin vivienda. Sin hogar serían las personas que están en el espacio público y probablemente a la noche pernocten en un refugio, en un albergue nocturno de baja exigencia. La categoría de sin vivienda hace referencia más a los recursos institucionales, donde puede haber diferentes tipologías o perfiles de personas atendidas, pero vivienda insegura y vivienda inadecuada es donde están mayoritariamente las mujeres. Vivienda insegura hace referencia también al régimen de tenencia de la vivienda, es decir, si es un régimen legal, de ocupación, de amenaza de desahucio, si hay situaciones de violencia, si hay situaciones pues de hacinamiento, de viviendas inadecuadas de ocupación, de vehículos móviles, de caravanas, es decir, hace referencia a que las mujeres no se sienten cómodas en el espacio público, buscan estrategias y porque también históricamente por la educación que hemos recibido tienden a mantener las relaciones sociales de una forma más estable, se agarran a ellas y cuando agotan todas las estrategias que tienen a su alcance es cuando derivan en los recursos dirigidos a personas en riesgo en situación de exclusión. Por eso también llegan menos y cuando llegan están más deterioradas, porque de alguna manera es un poco la etapa final de su recorrido, ¿no? Entonces, es todo esto mucho más profundo de lo que puedo ahora mismo resumir en unos minutos, pero creo que sí que nos da claves para, a partir de la propia definición, ampliar la mirada y a partir de ahí descubrir, investigar, ya que todos los estudios han dejado al margen la realidad de las mujeres y encontrar un poco también las diferentes estrategias y maneras que las mujeres adoptan, como puede ser el trabajo sexual, el trabajo doméstico, construir redes, utilizar las redes familiares, sociales, etcétera, para mantenerse, ¿no? Y luego también, habla un poquito de que las mujeres también, las que se encuentran en el espacio público, pues cómo están sujetas a una mayor vulnerabilidad, aparte de una desigualdad sistémica, pues a agresiones sexuales, a utilizar estrategias de relaciones sentimentales sexuales dentro de grupos de hombres como estrategia de seguridad, de supervivencia, cómo los recursos de acogida y alojamiento en general históricamente han sido espacios mixtos, pero precisamente lo mixto no garantiza que atiendas a las necesidades específicas de las mujeres, sino que suelen ser centros en los que los espacios comunes están diseñados de alguna manera para hombres y no para que las mujeres puedan sentirse cómodas y a gusto en un espacio de confort e intimidad, sino más como un espacio hostil, ¿no? De ahí también nos da pistas sobre por qué pueden llegar a evitar este tipo de recursos o intentar agotar otras vías antes de llegar a ellos. Os dejo pistas y claves para que si os apetece profundizar más sobre ello, pues podáis leer el libro. Es que ricasco. Arratsaldeon. En nombre de CEAR y de Ainhoa Intxausti y Miriam Serrapio, como autoras ajenas a la academia, queremos agradecer a Irantxu y a Esti la oportunidad de formar parte de la publicación. El objetivo
de la publicación es favorecer la docencia y la investigación sobre el trabajo social feminista. Y bueno, con nuestro trabajo hemos sumado un objetivo de generar reflexión y desarrollar posiciones más críticas en la intervención social, particularmente con las mujeres solicitantes de protección internacional, que han sido participantes en el sistema de acogida estatal que CEAR desarrolla en Euskadi, en otras ciudades del Estado también. Entonces, bueno, sin saberlo de antemano, pues hemos hecho nuestros planteamientos teóricos que plantean las editoras en su introducción, como el conocimiento situado de Donna Haraway o el pensamiento iluminado por las emociones de la filósofa feminista Alison Yagar. Porque hemos hecho uso de la metodología de la narrativa experiencial, tratando de poner en diálogo las voces de las mujeres que atendemos con las voces de las profesionales que intervienen en sus vidas desde su lugar profesional. Entonces, hemos tratado de ser altavoz en ese análisis del sistema de acogida español y cada una de sus fases, y hemos querido analizar, reflexionar y concluir, pero siempre desde, con y a través de sus voces. Entonces, bueno, haremos aquí también uso de sus palabras para ejemplificar y generar interés también en que bueno, os animéis a leerlo. Y, de hecho, han sido estas y otros de sus voces las que luego han generado las conclusiones a las que hemos llegado en el capítulo. Entonces, por ejemplo, tenemos la voz de una mujer solicitante de protección en Vizcaya, que nos dice: yo ya era así en Georgia, pero no tenía fuerza ni era tan valiente. Allí no hubiera tomado las decisiones que he llegado a tomar aquí. Yo venía acompañándolo a él en un lugar totalmente secundario y dependiente, pero poco a poco he empezado a tomar mis propias decisiones. Ellos dirán que nos cuidan, pero no es eso lo que necesitamos. Necesitamos que nuestros pensamientos se reconozcan, ser independientes. Tenemos que tener acceso a la información e interesarnos por nuestros derechos para poder cambiar las cosas. En diálogo contamos con la voz de una trabajadora social en uno de los pisos de acogida, también en Vizcaya, que afirma que preguntar lo que las personas quieren y no dar por hecho cuáles son sus necesidades es una práctica subversivamente feminista. Destacamos también la voz de una mujer solicitante de protección marfileña, que nos dice: hay personas que al llegar aquí tienen problemas de verdad. Mi recomendación es que es importante hablar despacio y escuchar. Cuando yo estaba mal, no podía hablar. Muchas veces solo lloraba. Es importante hablar despacio. Para nosotras, el hecho de pasar por Marruecos provoca muchos problemas, convierte tu vida en una locura. Las personas que trabajan con inmigrantes deben tener el corazón tranquilo, deben tener calma y paciencia. En diálogo, la voz de una trabajadora social afirma que ir despacio en ciertos casos es también un objetivo. Bueno, desde lo que estas voces contienen, a modo de ejemplo, hemos rescatado la necesidad de ampliar el enfoque feminista desde el derecho de autodeterminación de las mujeres y el empoderamiento como proceso que se puede poner en marcha en el país receptor con nuestra guía. Y luego también concluir que debemos establecer un vínculo bien tratante y humano, lo que incluye la responsabilidad de hacer las preguntas oportunas, atendiendo y tomando en consideración las respuestas. Bueno, este es un ejemplo de la estructura narrativa del capítulo, en la que cada voz desencadena una reflexión y desde la que planteamos ciertas conclusiones. Para finalizar, señalar que hemos disfrutado muchísimo haciendo el capítulo, hemos afianzado la convicción de que lo profesional en nuestro caso también es político y hemos redescubierto el valor de las palabras, de sus palabras y la oportunidad que ofrece ponerlas en diálogo, apostando por la sistematización de estas y haciendo algo con ellas. Bueno, como decíamos al comienzo, hemos querido contribuir a transformar el imaginario colectivo de la realidad del asilo y el tratamiento que se le da. Esperamos haberlo conseguido aún de manera modesta y que en la academia quepan más voces que alimenten los planteamientos teóricos que se gestan en ella, porque al final son decisivos para la concepción del trabajo, la concepción que la sociedad tiene del trabajo social y del rumbo que pueda tomar a largo plazo. Eskerrik asko.
Bueno, a mí me pasa lo que a Eva. Hablo mucho y voy a intentar hablar muy rápido. Bueno, la parte que yo he desarrollado es la parte del trabajo social forense y que tiene que decir el feminismo y si tiene algo que decir el feminismo o tiene algo que ver el feminismo con el trabajo social forense. Para ello he partido de la reflexión práctico-teórica, es decir, desde la práctica como trabajadora social forense, he tratado de identificar qué es lo que estaba pasando dentro del sistema judicial, dentro de la defensa de los derechos de las mujeres. Porque lo que primero me di cuenta, nada más empezar a trabajar como trabajadora social forense, es que los derechos de los hombres dentro del sistema de justicia están muy garantizados, más que garantizados, diría yo, y sin embargo el de las mujeres, a mí incluso me costó tiempo darme cuenta de que no estaban tan garantizados, precisamente porque normalmente el papel que juegan dentro del sistema de justicia es el de víctimas y no el de perpetradoras, ¿verdad? Como las víctimas dentro del sistema de justicia han tenido menos importancia porque se trataba de no darles un espacio de voz y el sistema judicial se trata fundamentalmente de reinsertar a las personas agresoras, que normalmente son hombres, ¿no? Pues las mujeres estaban en un segundo plano. Entonces, desde estas reflexiones, introduciendo lo que es el trabajo social desde la justicia social y lo que es el sistema en el que se encardinaba el trabajo social forense, que era el sistema jurídico, el sistema judicial, había que distinguir que una cosa era legalidad y otra justicia, y otra era justicia social y además justicia feminista, ¿no? Entonces, esta es la primera parte del capítulo que yo desarrollo, para luego pasar a identificar los avances del sistema del movimiento feminista dentro de los derechos de justicia, los derechos judiciales que han ido consiguiendo las mujeres durante todo este tiempo, y acabar bueno, pues centrándome en justamente la actividad actual que realizo, que es trabajar con mujeres en situación de violencia de género, encuadrar el marco institucional desde donde trabajo como forense, pero identificar que la mirada feminista y el trabajo social ha permitido ir identificando y contribuyendo a la identificación de las desigualdades que tiene el sistema de justicia con las mujeres, y sobre todo cuando ya se han conseguido los derechos de que se reconozcan víctimas de violencia de género, es decir, cuando ya hay juzgados de violencia de género que señalan la existencia de este delito. Bueno, pues en la existencia y el ejercicio de este delito, lo que ha pasado es que ha habido muchísimas situaciones en las que todavía las mujeres no se les está siendo garantizados sus derechos desde el sistema de justicia, porque, bueno, pues por múltiples razones, fundamentalmente porque la ley todavía es muy patriarcal, porque la mirada de los operadores y operadoras de justicia todavía también es patriarcal, y porque las lecturas que se hacen de las mujeres que denuncian violencia de género pues son a veces bueno, controvertidas, primero porque se las culpabiliza, se las cuestiona su credibilidad, como que están mintiendo, segundo pues porque no se hace una evaluación de lo que es la violencia en todo su recorrido de la pareja, sino que se hace una mirada inmediata de lo que ha ocurrido el día de la denuncia, y por tanto a veces aparecen denuncias cruzadas y se les condenan a ellos y a ellas a la vez, porque por ejemplo hay muchísima violencia de género soterrada en lo que son las solicitudes de divorcio, ¿no? Que muchísimas mujeres utilizan estrategias de apaciguamiento con sus agresores, no denunciando la violencia de género a la que son sometidas y separándose de manera, digamos, amigable para evitar que sus hijos o hijas sean agredidas o que ellas mismas sean agredidas, y otras distintas formas de violencia que todavía se ejercen dentro del sistema judicial con las mujeres en situación de violencia de género, las señalo en el libro, no me voy a extender, para finalmente acabar el capítulo bueno, pues dando un poco cuenta del fruto de esta reflexión del trabajo social feminista en el ámbito forense, que es mi caso, que ha podido derivar, digamos, en un modelo teórico de intervención del que se ha derivado a su vez una teorización del daño social que sufren las mujeres y que bueno, pues se ha conseguido que sea un derecho en la ley del sí es sí en este momento, y que ya pues a partir el trabajo social forense tiene un espacio especificísimo en la ley, porque obliga la evaluación del daño social a las trabajadoras sociales dentro de las unidades de evaluación forense, para visibilizar este daño social de las víctimas mujeres, y también, por supuesto, para remunerarlo en el juicio como una indemnización propia y específica del daño social que han recibido las mujeres. Y este sería un poco el resumen de mi capítulo. Muchas gracias. Sí, no me pasa. Bueno,
Ahora sería el momento de preguntas, comentarios, intercambio. Antes de nada aprovecho, eso que he traído, también yo me he sistematizado, me he puesto formal, he hecho mis deberes, he traído mis apuntes, pero aún así me he olvidado de señalar pues que dentro de estas, digamos, como este vínculo importante y este compromiso importante de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social con este libro, también estaba el hecho de que ha sido desde la facultad, desde la sección, que se ha organizado esta presentación, ¿no? Y eso sí que quería decirlo. Aquí tenemos a Ison, hemos tenido a Amaya y a otras compañeras. Y bueno, también animar a compañeras a la hora de la difusión, también comentar que es importante cuando se hacen reseñas en revistas científicas de trabajo social para dar difusión a la revista, al libro, y que también quien quiera adquirirlo pues está disponible en la página web de la editorial de la UPV, que es quien lo ha editado, y en el CAR seguramente estará disponible por si queréis preguntar. Pero bueno, con vuestras profesoras seguro que ya lo tienen incorporado algunas como material para la docencia y seguramente que tendréis que pasar por ello porque os apetece mucho seguro después de todo lo que habéis escuchado. Beste barik, orduan, bueno, orain zuen txanda eta elkartrukatzeko momentua.